Nadie pudo entender la decisión de aquel hombre, que al haber obtenido la vida aparentemente perfecta, lo dejó todo para refugiarse en una cabaña apartada ya en las montañas. Se llevó con él a su joven esposa y 3 hijos, cortando todo contacto con el resto de la humanidad. Pasaron los años en completa soledad, tan solo ellos 5, hasta que lo llevó la vejez y la enfermedad. En su lecho de muerte, luchaba por tener el tiempo suficiente de contarle a sus hijos el terrible secreto que lo llevó al éxito, aquel mismo que se convirtió en la razón de su aislamiento. Les dijo entonces que poseía el anillo del brujo, un poderoso objeto capaz de conseguirle todo lo que deseaba, a cambio del alma de un hombre bueno. Les confesó cuánta gente sacrificó para sus propios fines, ya que ni siquiera los conocía. El propio anillo las buscaba, pero estaba muy arrepentido de ello. Por eso permanecía lejos de todo. Así no añoraba nada más que su simple existencia, y el resto de las personas estaban a salvo. No se deshizo del anillo, pues no quería que alguien más lo tomara e hiciera sufrir a inocentes. Así que se había convertido en su guardián. Esperaba que sus hijos siguieran su camino, pero estos tenían otra cosa en mente. En cuanto supieron dónde estaba, quisieron probar su eficacia. Pelearon por él, se hirieron, hasta que solo uno quedó vivo y puso en su dedo el anillo. Pero en ese instante un terrible ardor corrió por todo su cuerpo, quemándolo desde adentro. Enormes llamas le salían por cada poro, provocando un terrible dolor, pero manteniendo la piel intacta. Se retorcía y chillaba ante la sensación de que algo invadía su cuerpo. En unos instantes, también estaba muerto en el suelo. El anillo no debía usarse. Bastaba con dirigirse a él para pedir deseos. Solo un alma buena se requería para hacerlo funcionar. Pero un alma retorcida servía para que el brujo volviera a la vida. Lo hizo en el cuerpo del ambicioso muchacho y bajó de la montaña a conocer el nuevo mundo y esparcir de nuevo su reinado de terror. Mi esposa y yo somos personas muy diferentes. Su naturaleza delicada y cuidadosa siempre se ha opuesto a mi estilo de vida temerario. Ella me ha domado bastante, pero la gente sigue comentando que somos la definición de los polos opuestos atraen. Cuando mi esposa anunció el embarazo, nuestras familias hicieron apuestas sobre a quién elegiría. Mi esposa y yo rezábamos para que adoptara nuestros 2 rasgos, porque hay que reconocer que nuestras fuertes personalidades tienen sus defectos. Ella era muy perfeccionista y yo un alborotador de corazón. Cuando sostuve a Hayden en mis brazos por primera vez, sentí lleno un pedazo de mi corazón que ni siquiera sabía que existía. No siempre he sido del tipo cariñoso, pero Hayden hizo que quisiera hacerlo. Hayden no tardó mucho en desarrollar su personalidad. Era despreocupado, aventurero, bullicioso y sarcástico. Estaba claro a quién se parecía. Todo el mundo lo llamaba Mimi y yo. Mi esposa ponía los ojos en blanco cada vez que hacía ese comentario. Me daba cuenta de que estaba locamente celosa, y era como si estuviera enfadada conmigo por ello. Cuando Hayden tenía 8 años, había desarrollado un número aterrador de mis rasgos. Quiero decir, daba miedo.
sus gestos, sus intereses, su forma de pensar, su estilo argumentativo. Era como si fuera una reencarnación de mí, para gran desdén de mi esposa. Para gran desdén de mi esposa. Lo realmente aterrador era la velocidad a la que Hayden adoptaba mis rasgos. Ya imitaba mis comportamientos problemáticos. Se escapaba. Me contestaba. Jugaba de forma temeraria e incluso era un poco abusón con sus amigos. Ni siquiera yo empecé a comportarme así tan pronto. La cosa empeoró. Lo vi disparar una ardilla con una escopeta de aire comprimido y luego estrangularla hasta que dejó de moverse. Semanas después, encontramos a nuestro gato Baxter apenas moviéndose, cubierto de sangre en la habitación de Hayden. El mes pasado fuimos de pesca padre e hijo. Puso un anzuelo en mi zapato. Me atravesó el talón e insistió en que era una broma. No sería así si no se pareciera tanto a ti, me gritó mi esposa. Tenía razón, mucha más de la que ella creía. Pero aún así, no pensé que pasaría tan pronto. No empecé a estrangular animales hasta que tuve al menos 16 años. Sabía lo que venía después, cuando los animales y las travesuras dejaban de satisfacer el deseo. Sabía lo que realmente ansiaba, porque es lo que yo ansío. Con la edad, he aprendido a controlar mis impulsos. Pero Hayden solo tenía 8 años y no controlaba sus impulsos. Solo el tiempo diría en qué se convertiría. No había forma de arreglarlo. Miré a Hayden a los ojos, metiéndolo en la cama. Recé para ver algo en ellos, pero solo vi oscuridad. Solo se retorció un poco mientras le tapaba la cara con la almohada. Ojalá se hubiera parecido más a su madre. Decir que mi esposa y yo estábamos estancados sería quedarse corto. Hacía 209 días que no teníamos relaciones íntimas. Pero ¿quién lleva la cuenta? ¿Verdad? Lo admito, nuestra vida sexual siempre ha sido un poco rutinaria. Fue suficiente para mantenernos comprometidos durante los primeros años, pero me di cuenta de que mi esposa se estaba aburriendo. Juro que una vez se quedó dormida justo en medio. El sexo pasó de diario, a semanal, a mensual, a nunca. Sabía que necesitábamos darle un toque picante a las cosas. Fui yo quien sugirió una terapia sexual, por supuesto. Al principio no le gustó la idea, pero al final aceptó. Vivimos en una ciudad pequeña, así que no abundan los terapeutas sexuales. En un acto de desesperación, encontré un anuncio en Craigslist de un hombre que estaba empezando su propia consulta. Me envió algunas credenciales y, aunque no tenía forma de saber si eran legítimas, dije al diablo. La primera visita fue como esperaba. Nos envió a casa con deberes. Nada del otro mundo. Preguntas picantes. Retos para adultos. Ya sabes. Pero cuando llegamos a casa, mi esposa siguió con sus tareas nocturnas habituales y nos fuimos a la cama sin tocarnos. En la siguiente sesión le contamos nuestros progresos. Intentó disimular su decepción. No pasa nada. A veces hay que profundizar un poco más. Esta vez nos envió a una tienda sexual. Nos indicó que compráramos juguetes, lencería, lubricantes de sabores
e incluso ropa interior comestible. Una vez más, cuando llegamos a casa, no pasó nada. Hay que reconocer que mi esposa hizo un gran esfuerzo, pero mientras estaba allí de pie con su corsé y sus medias, se echó a reír y se marchó. No puedo evitarlo. Me siento tan incómoda. En la siguiente sesión volvió a mostrarse visiblemente decepcionado. Tengo la sensación de que ninguno de los dos está compartiendo sus verdaderos deseos. Voy a sugerir algo un poco fuera de lo común. Creo que les ayudará. Sacó una bolsita de su bolsillo. Es éxtasis. ¿Éxtasis?, gritamos. Es para uso medicinal, por supuesto. Solo quiero que se sientan cómodos expresándose. Lo tomamos a regañadientes. Esa noche estábamos cenando cuando mi esposa me tomó por sorpresa. Deslizó la bolsita por la mesa. Ya me he tomado algunas. Su voz desprendió una dulzura desconocida. Eso fue suficiente para mí. Una hora después no podíamos dejar de tocarnos. Prácticamente me arrastró hacia el dormitorio. Lo único que recuerdo es que fue una noche salvaje. Esa mañana me he levantado dispuesto a abrazar a mi esposa, pero al darme la vuelta para acariciarla, me he encontrado con una frialdad glacial. Al descorrer las sábanas, salté de la cama horrorizado. Allí yacía ella, con el cuerpo inmóvil y pálido, los labios azules y el cuello delineado con moratones oscuros en forma de huellas de manos. El ojo. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Yo creo que podrían serlo, pero prefiero no pensar en ello, porque me hace pensar qué clase de alma tenía él. Esa historia es para aquellos testigos de lo que pasó. Todo empezó el 6 de octubre de 2013. Yo venía de pasear con una amiga cuando me encontré con algo muy peculiar. Un lindo collar que yacía en el piso de la calle. Se veía en buenas condiciones a excepción de que parecía haber sido expuesto a las calientes llamas de la chimenea. Tenía un tono azabache en el costado derecho. Decidí llevarlo a casa, ya que me llamó la atención, pero no sabía lo que me esperaba mientras caminaba a mi casa. En el camino me encontré con un señor muy amable que llevaba una gran caja marrón, que le interesó mucho el collar y ofreció cambiarlo por alguna cosa. Enseguida de su bolsillo sacó una pequeña piedra. No la había visto bien hasta que me di cuenta de su color azul celeste. De inmediato lo supe. Era un diamante. Me sorprendió mucho que quisiera cambiarlo por un simple collar. Ya cuando íbamos a intercambiar sonó algo de dentro de la caja. Sonó como si un animal se estuviera asfixiando desde adentro. Enseguida le pregunté qué había en la caja. El señor hizo un gesto extraño y me dijo que no era mi problema y parecía verse enojado. Inmediatamente me dio mala espina y decidí irme rápido del lugar. Al correr unas 5 cuadras volteé para ver si me perseguía, pero me quedé atónito al ver que el señor y la gran caja ya no estaban. Me asusté y decidí ir en autobús. Al llegar a casa, mamá me dijo de por qué llegaba a esas horas y me preguntó por qué estaba tan pálido. Le conté lo que me sucedió y mi mamá, muy escéptica, me dijo que le estaba mintiendo y me castigó en mi cuarto. Ya en mi cuarto, muy confundido y enojado, me dispuse a ver el collar de nuevo y pensé en por qué aquel señor me habría ofrecido un diamante por él. Lo miré más de cerca y me di cuenta de algo.
Si le quitaba los adornos de metal, el collar era idéntico a un ojo. Al verlo unos segundos me causó repulsión la forma del collar, e incluso pensé en botarlo. Luego de meditarlo pensé en que si ese señor me había ofrecido algo tan valioso seguro valdría mucho. Decidí que tal vez podría venderlo en internet, así que lo puse a mercadolibre.com. Pasó una hora y parecía no haber ninguna oferta. Eso me decepcionó, pues esperaba montones de ofertas de buen valor. Muy molesto decidí acostarme a dormir, ya que estaba castigado y no tenía nada que hacer, con la esperanza de que hubiera ofertas en la mañana. Durante la noche me desperté y no pude dormir. Tenía la sensación de que me observaban desde mi estante, así que prendí la luz y me di cuenta de que el collar estaba en el estante con la parte del iris del ojo apuntando hacia mí, como si estuviera observándome dormir. Rápidamente recapacité y me di cuenta de que eso era imposible. Pero recordé que yo ni siquiera había puesto el collar en el estante. Yo lo había puesto en la mesa de la computadora. Me quedé paralizado ante la posibilidad de que ese se haya movido solo, y decidí poner el collar lejos de mi cuarto. Lo puse en los portes de la sala donde todos ponemos las llaves, y al volver a mi cuarto me quedé tendido en mi cama por el sueño. Al despertar en la mañana me levanté de la cama y abrí los ojos. Una sensación de miedo combinada con desesperación llenaba mi ser con la esperanza de que el collar no estuviera de nuevo en algún lugar del cuarto. Solté un suspiro al darme cuenta de que no estaba en ningún lado. Me puse a dudar si lo de anoche había pasado en realidad o solo era mi imaginación. Al final se lo dejé a mi imaginación, concentrado en un único pensamiento. Me gustan los diamantes. Rápidamente encendí el monitor y busqué si había alguna oferta. Mi respuesta no fue lo que esperaba. Había solo dos ofertas. Una de $20 y otra de $15. En mi mente solo pensé, ¿qué carajo? ¿Qué es eso? Luego supuse que aquel viejo no sabía lo que hacía, así que tenía dos opciones. O botaba ese horroroso collar, o buscaba a ese viejo de nuevo. Bajé a mi cuarto rápido y cuando fui a agarrar el collar, ya no estaba. Revisé en toda la casa y no lo entendía. Todos estaban dormidos menos yo. Al final, ya rendido, fui a agarrar mis llaves. Ahora el collar se encontraba ahí. Se me paralizó el corazón. Confundido, tomé el collar y fui a cambiarme. Agarré los adornos de metal y se los puse al ojo. Luego salí de la casa y fui a buscar a aquel hombre anciano que no importaba qué cosas hacía. Quería su diamante. Miré el collar. Aunque me había asustado un par de veces, lo limpié. No pude resistir el ponérmelo. Un par de horas más tarde, y dejándole a mi mamá una nota de que iba a estar con un amigo, seguí buscando a aquel extraño señor. Empecé a sentir que aquella búsqueda no tenía sentido. Tal vez debería dejar la avaricia. Sin importar cuánto lo deseaba, no podía dejar que aquel vicio me dominara y me tuviera todo el día vagando sin sentido en la calle. Llamé a uno de mis amigos y le propuse ir a algún lugar a divertirnos. Mientras me subía a una camioneta, miré hacia un lado divagando y no podía creerlo. Era ese señor en la otra acera con su enorme caja marrón sonriéndome. Intenté bajar de la camioneta, pero esa ya estaba avanzando, y justo cuando estaba a punto de lanzarme del vehículo en movimiento, mi sentido común me hizo reaccionar. Definitivamente algo no estaba bien conmigo. Continué en la camioneta y pasé el día con un amigo. A él le llamó la atención mi collar. En una ocasión nos encontrábamos hablando sentados en un puerto,
y el sol se ocultaba. Estábamos emocionados porque solo faltaba el año siguiente para graduarnos de secundaria. Hablamos de las chicas que nos gustaban. Yo siempre estuve enamorado de mi mejor amiga. Se llamaba Aria. Recuerdo lo que sentí aquel día que la vi con su cabello corto y teñido de rosa. Era la chica más hermosa que jamás había visto. En un momento me quité el collar y se lo puse a mi amigo en sus manos. Le removí los adornos y se lo mostré. Él me dijo que por un momento creyó que era un ojo real. Lo sostuvo un momento y casi vomitó. Yo le pedí disculpas y me lo puse de nuevo. Luego le conté dónde lo encontré y los sucesos con el anciano. Me dijo que tal vez lo mejor sería deshacerme de él. Me quedé pensándolo y luego de un rato de hablar nos despedimos. Al llegar a casa, mamá me preguntó si lo había pasado bien. Yo le dije que fue grandioso y me fui a mi habitación. Me recosté en mi cama. Me sentía cansado. El sueño cubrió todo mi ser. En un instante no sentía mis piernas y luego perdí el control del resto del cuerpo. Era la primera vez que me sentía tan despierto en un sueño. Cuando reaccioné me encontraba en un lugar extraño. Una especie de escenario post-apocalíptico. Los pocos edificios estaban destrozados. El cielo se veía gris y no lograba divisar el sol. No podía creer lo que mis ojos captaron a lo lejos. Mi corazón se detuvo nuevamente y mi estómago se revolvió. Eran cadáveres, todos dispersos en una plaza abandonada. El piso se veía rojo y de repente mi cuerpo empezó a moverse solo de nuevo. Mi pie derecho echó un paso adelante seguido por mi pie izquierdo. Esos continuaron moviéndose hacia la plaza abandonada. Mi corazón dio un vuelco y mi alma se estremeció. Quería despertar a toda cosa. Empecé a gritar, pero mi voz no salía. Solo se oyó mi aliento. Traté de tirarme al piso y retroceder con mis brazos, pero me di cuenta de que no sentía mis brazos y no podía moverlos. Era el peor sufrimiento que había sentido. Mis pies empezaban a cansarse. Sentía el dolor, pero no podía detenerlo. Mi pie dio el último paso, pero cuando ya me encontraba en la plaza, el piso estaba cubierto de sangre seca. Los cadáveres estaban grises y con los ojos blancos, pero no tenían ninguna herida. No sé qué pasó, pero más allá del asco, la repulsión, el miedo o el horror, hubo otra sensación que se apoderó de mí. El dolor. El sufrimiento que causaba estar en esa pesadilla y no poder escapar. Justo cuando creí que aquel momento duraría para siempre, mis lágrimas empezaron a salir. Sentía la cara empapada y al mirar hacia abajo vi algo que, de no ser por cómo me sentía ya de por sí, me hubiera asustado. Lágrimas negras como la noche cubrían mi camiseta. Era como si estuviera llorando oscuridad. Sabía que ahí terminaría todo, y pude cerrar mis ojos. Al abrirlos sentí el sol en mi cara. No podía creerlo. Estaba en mi habitación, y lo más perturbador fue que estaba con el collar sin adornos. No con el ojo sobre mi pecho, sino con su iris apuntando a mi rostro. Pasó un rato y yo sostenía ese terrible objeto en mis manos. Miré su iris verde e intenté imaginar cómo aquel simple adorno podría causar algo tan maligno como aquella pesadilla. Definitivamente tenía que deshacerme de aquel ojo siniestro. Me vestí y salí corriendo de mi casa apretando esa cosa con toda la fuerza que tenía. Demasiados pensamientos llenaban mi mente.
¿Qué significaba ese sueño? ¿Debía botar esa cosa en el basurero? ¿Por qué no podía moverme? La adrenalina me impulsó. Corrí lo más rápido que pude y lo lancé en el basurero de la ciudad. Después de unos momentos me pude relajar. Mi corazón se desaceleró y mi mente se mantuvo en paz. Eran las 2 de la tarde. Yo había salido a las 11. Me había tomado 3 horas para llegar al basurero a pie, y la verdad ningún autobús pasaba por ahí. Así que tendría que ponerme en marcha a pie hasta que encontrara un autobús. Una vez más subí al autobús, y entonces mi espalda se acomodó en el asiento. Miré hacia la derecha cuando aquel señor apareció por la periferia de mi visión. Se veía diferente. Iba bien vestido. Tenía un chaleco negro, un sombrero como boina marrón, unos pantalones de vestir y unos zapatos de tacón color beige. Además de que iba con su famosísima caja marrón, pero lo que más resaltaba era lo que llevaba en el cuello. Era aquel collar de pesadilla. Era ese ojo sin adornos con su iris nuevamente apuntando hacia mí. También algo había cambiado. Se veía más brillante, como si lo hubieran pulido o lijado. Aquel viejo me sonrió de forma siniestra mientras el autobús comenzaba a arrancar. Llegué a casa y no sabía qué pensar. Mi mente estaba agarrotada por los últimos días. Temía tener otra pesadilla, pero el cansancio me venció nuevamente. No recuerdo haber soñado, pero me desperté en medio de la noche. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Me volví a recostar y cuando estaba cayendo en el sueño lo sentí de nuevo. Mi cuerpo se dormía primero que mi mente. Mis ojos se cerraban. Acomodé mi cuerpo y por la ventana con mis ojos divisé una figura que sostenía un objeto apuntando hacia la casa. De inmediato lo supe. Sabía que era ese viejo desgraciado. No podía quedarme dormido. Luché contra mis impulsos con toda mi fuerza. Intenté gritar y mi voz no salía. Pero no me detuve. No podría hacerlo. No perdería contra ese ojo. Mi mente colapsaba. Mi cuerpo me dolía intensamente. Sentía mi nariz sangrar. No me rendiría y fue ahí cuando todo se detuvo. Mi grito salió de mi boca con un tono estremecedor. Logré ponerme de pie y mi grito aumentó. Sentí cómo mi cuerpo se quebraba, como se partía en pedazos mi alma. Grité hasta que no pude más y caí de rodillas en el piso. Volví a caer y todo comenzó de nuevo. Aquel escenario empezaba a llenar mi mundo. Tomé toda mi voluntad, mi mayor poder, y entonces mis piernas se extendieron y me puse de pie. Todo se estremeció a mi alrededor. Parecía como si el espacio se estuviera desgarrando enfrente de mí. Finalmente se detuvo, y con un brillo negro una frase apareció frente a mis ojos. Tú eres diferente. Lo leí. De repente todo cambió. Me encontraba parado en mi cuarto. Aún era de noche. Aquel señor ya no estaba enfrente de mi casa. Solo estaba aquel ojo en el suelo. Salí del cuarto. Al mirar en las habitaciones de mi familia me sorprendió que no estuvieran despiertos por los gritos. Y entonces lo comprendí. Estaban retorciéndose de dolor en sus camas. El ojo no solo me había afectado a mí, sino a todos mis familiares. Ya en la calle esta vez sin miedo tomé el ojo del piso e intenté destruirlo arrojándolo contra el suelo, pero el mundo que me cubría empezó a vibrar. Un poderoso zumbido resonó en mis oídos, y el espacio se deformó de nuevo con otra palabra.
No. Me resbalé y me di un golpe fuerte en la columna. Al levantarme no estaba en mi calle. Esa vez me encontraba en un jardín. Era de día y la luz del sol se reflejaba en cercados de cristal. Sentía que me encontraba en un paraíso. Rosas azules cubrían los campos. Había varias fuentes dispersas por el lugar que parecía cubrir todo hasta el horizonte. Mi mirada la divisó y mi corazón empezó a palpitar velozmente. Allí estaba ella con su rosa blanca en la mano. Alzó su vista y me aceleró con sus ojos. Esbozó una pequeña sonrisa. Me hizo una seña para que fuera hacia ella y salió corriendo sobre esas rosas azules. Entonces yo también empecé a correr. Quería alcanzarla. Quería confesarle todo lo que sentía. Sé que el amor no era para ese momento, pero sentía que mi tiempo estaba finalizando y ella era la primera persona con la que quería hablar. Necesitaba confesarle mis sentimientos. Seguí corriendo y el tiempo se hacía más rápido. Ambos cruzábamos aquel maravilloso jardín. No podía detenerme. La distancia que recorrí superaba con creces la que hice para botar el ojo. Delante de ella podía ver una gran torre de cristal, asomándose debajo del sol. Parecía dirigirse a ella. Cuando estábamos a punto de llegar a la torre, ella hizo algo que, de no ser por lo que había pasado hasta ahora, me hubiera sorprendido. Ella comenzó a correr por la pared de la torre en vertical. Ya nada me impresionaba. Es posible que mi cordura se hubiera ido desde hace rato. Entonces yo también, confiando en que las leyes que rigen mi mundo no afectan a ese lugar, di un pequeño salto y también corrí por la pared. Aunque mi situación era todo menos normal, me sentía muy bien. Como no me había sentido hace ya bastante tiempo, era algo que siempre quise hacer. Cuando llegamos a la cima, todo el encanto del momento, todas esas maravillosas emociones que me llenaban, se esfumaron. Esa es la palabra. Simplemente desaparecieron. Ella no estaba ahí. Únicamente estaba yo. Estaba solo. Solo con el viento. Solo con el cielo. Solo con ese ojo. Puse ese ojo frente a mí. Vi su iris con ira. Antes de siquiera pensar en que por fin destruiría ese maldito ojo, otra frase apareció frente a mí en esa grieta en el vacío. Las almas se pertenecen. La pertenencia da paso a la unión. De la unión nace la armonía. De la unión nace el caos. Armonía y caos conforman el equilibrio. Para el equilibrio las almas deben unirse. La unión requiere un sacrificio. Y perdí el control de mi cuerpo. Mi mano con el ojo se levantó y se posó enfrente de mi ojo derecho. Mi mano soltó el ojo que cayó frente a mí. Mi cuerpo se arrodilló para recogerlo. Un segundo, ojo objeto cayó al suelo, tan redondo como el anterior. Mi mano se abrió y ahí se encontraban uno al lado del otro. Aquel ojo que recogí de la calle hace unos días. Y justo enfrente el ojo con el que nací. Uno al lado del otro. Percibí el vacío en mi cuenca derecha. Mi brazo se extendió. Y mis peores temores se hicieron realidad. Mi mano tomó el ojo equivocado. Lo subió hasta mi cabeza. Y con lentitud lo introdujo en mi cuenca. Mi alma se retorcía de dolor. Mi corazón se detuvo y mi mente gritaba en negación. Sin embargo, mi cuerpo no obedeció. Todo comenzó a temblar. Mis sentidos se oscurecieron. Cuando mi corazón volvió a latir, todo se reactivó. Pude oír un sonido particular. Al principio sonaba como el aleteo de un ave,
y luego como un gran vendaval. Alcancé a escuchar algo entre el ruido y el viento. Rápido, ¿qué esperas? Enciende la cámara. Sentí una luz en la cara. Empecé a abrir los ojos. Mi cabello empezó a levantarse a ir totalmente en contra de la gravedad. Cuando terminé de abrir mis ojos, había un gran helicóptero frente a mí. Un hombre sostenía una cámara que me apuntaba, y otro estaba a su lado con un micrófono. Me di cuenta de que me encontraba en la azotea de un edificio. Los hombres empezaron a gritar mientras decían: ¿qué es eso? ¿Qué tiene en el ojo? Sentí una leve presión en el ojo derecho, y todo empezó a estremecerse. El helicóptero se desplazaba en el aire. Había fuego cubriéndolo por completo, y las partes del techo frente al helicóptero se destrozaron de igual manera. El helicóptero caía y entonces con los gritos cerré mis ojos. Todo se detuvo. El tiempo ya no me rige. Ahora nada es lo mismo. Bajé del edificio por las escaleras. Me di cuenta de que cada vez que abría los ojos todo lo que se encontraba en mi campo de visión era destruido. Con los ojos entreabiertos las bajé tan rápido como pude. Cada vez que me encontraba con una puerta que no podía traspasar, o algún obstáculo, abría los ojos por completo, y se iban con el tiempo convertidos en escombros. Así seguía hasta llegar a la salida del edificio. Estaba amaneciendo. No vi a casi nadie en la calle, solo a unos vagabundos y ese gran helicóptero en el piso incendiándose. Me impactó completamente, así que con lo poco que veía corrí por la calle, mientras muchas cosas iban destruyéndose a mi alrededor. En un punto vi un edificio pequeño de unos 5 pisos. Yo lo conocía bien. Ahí jugué con muchos de mis amigos hasta los 13 años. Yo sabía que estaba abandonado y abierto desde hace varios años. Así que entré por la puerta que se caía a pedazos con mi mirar. Subí rápidamente las escaleras y llegué a la azotea. Me puse a pensar. Ahora ese ojo era una parte de mí. Por su culpa yo estaba maldito y podría maldecir a todos los demás al observarlos. No tuve elección. Intenté sacarme ese ojo con mis propias manos. Al hacerlo, mi cuerpo se paralizó y me dolió la columna intensamente. No me esperaba menos. De hecho, ya lo suponía. No podría sacarme ese ojo. Nadie más lo haría. No arriesgaría la vida de alguien por mí. Sentí que mi existencia en ese mundo ya no tenía nada bueno que ofrecer. Así que tomé la única opción razonable a mis ojos. Me paré y miré el suelo en ese vacío de 5 pisos, tal como lo hice antes. Cerré mis ojos, solté mis pies en el aire y me dejé llevar. Me sentí como cuando me encontraba cara a cara con esa imponente torre de cristal. Parecía que todo flotaba a mi alrededor. No sentí la caída. Abrí los ojos y me encontraba flotando en el aire. Mis pies aún estaban cerca del techo, pero no pude terminar de caer. Me desesperé y abrí mis ojos completamente. Se abrió una grieta en el piso de la calle. Asustado moví mis pies como loco y empecé a moverme por el aire. Cerré mis ojos y me impulsé estirando las piernas. Quería irme de ahí rápido. Con miedo abrí con cuidado mi ojo izquierdo. Para mi sorpresa no me había movido mucho, pero lo que sí cambió mi perspectiva fue que la destrucción se detuvo. Vi hacia abajo y la calle se mantuvo normal. Después me volteé hacia atrás esperando que todo lo anterior fuera una ilusión como las otras. No tenía razón. El caos que había causado permaneció. O sea que todo eso era real. Sin embargo, la destrucción no continuó, pero tenía los ojos abiertos. No, en ese momento reaccioné.
Solo mi ojo. Mi verdadero ojo estaba abierto. Supuse que solo el otro ojo tenía esa capacidad. Ahora con un ojo abierto continué flotando. También me di cuenta de dos cosas. La primera, no podía volar muy rápido. Más bien era como una levitación de velocidad media. Y la más resaltante, cuando mi ojo derecho se abre, mi cabello se levanta. Mientras que si lo mantengo cerrado, ese se queda hacia abajo. Me pregunté qué clase de cosas pasarían al día siguiente. ¿Qué haría la policía? Lo de siempre. Intentar ocultárselo al público y no hacer nada al respecto. ¿Qué pensarían las personas? Un ataque terrorista o algo por el estilo. ¿Por qué no recurría a la policía o algo cuando ocurrieron los eventos con el ojo? ¿Hubieran hecho algo? Lo más seguro me hubieran tomado por loco. ¿Alguien me habrá visto o grabado? Todo es posible. Hay muchas personas que realmente no duermen en la noche. Sin embargo, a menos que me grabaran, dudo que les crean. ¿Por qué el ojo decidió unirse a mí? ¿Tendrá algo que ver con los mensajes que aparecieron frente a mí? ¿O fue una coincidencia? Es probable que tenga que ver con los mensajes. Sin embargo, no entiendo qué tengo que hacer ahora. Y en cuanto a mí, realmente no sé dónde encajo en la ecuación. Tendré que abandonar mi vida de antes, ¿verdad? Sí. Ya no podré volver a casa. ¿Quién sabe qué pueda pasar? ¿Debo hacer algo con ese poder? No lo sé. Ahora me refugiaré en una torre abandonada. Nunca fue usada esa torre. Se planeaba usar como una torre de radio, pero se canceló el proyecto por razones desconocidas. Ahí nadie me encontrará. Sus entradas están cerradas. No hay cámaras. Y lo más importante, todos en la ciudad le tienen miedo a esa torre. Creen que está maldita o algo así. Entré por una ventana en el piso 10. Nadie me avisó. He traído cosas de mi antigua casa en la noche. Un televisor, un colchón, unos cuadernos vacíos, un lápiz, un espejo, ropa y comida. No he traído mi computadora, pues podrían rastrearme. Quizás no la policía, pero estoy seguro de que mi familia hará todo lo que pueda para encontrarme. Encendí el generador eléctrico de la torre. Así podré ver la televisión y enterarme de todo. Ese generador no depende de la electricidad de la ciudad. Me pregunto por qué habrán cancelado ese proyecto. Parecía tener un gran futuro. Y además, ¿por qué perderían el edificio más grande de la ciudad? Descubrí que los 10 primeros pisos son de la torre radio, pero el resto no sé de qué es. Igual no tengo mucho interés. Solo me interesa descubrir qué hacer con mi vida. Ahora vivo en el piso 30. La altura desde aquí es de vértigo. A veces veo por la ventana. Se observa toda la ciudad. Y pienso que si abriera el ojo derecho todo sería destruido. Esto a su vez me hace pensar si debería ponerle fin a todo y despedirme de ese mundo. Pero no sé cómo hacerlo. He intentado de todo. Una daga al corazón. Un trago de veneno. No funciona, o mi cuerpo me lo impide o mi ojo se abre y lo destruye. Ya pasó una semana desde que vivo con ese ojo. En la noticia se dejan dispersas especulaciones. Realmente no hay una teoría que explique exactamente lo que pasó. Un tercio de los habitantes de la ciudad ya se mudó. No sé casi nada de mi familia o amigos. No quiero acercarme para no dañarlos. Aunque sé que tener vista panorámica de la ciudad no es buena idea. Debo admitir que me encanta. Siempre quise una vista así. Además, es la única cosa que me alegra actualmente.
Pocas cosas se comparan a ver el atardecer desde aquí. Ya he decidido qué hacer. Usaré a este ojo para mis propósitos. Decidí que quiero descubrir la razón de existir de ese ojo, de nuestra unión. Quiero respuestas. Quiero saber qué significan esas visiones. ¿Quién era ese anciano? Con mis nuevas habilidades no debería tener problemas para investigar. Puedo entrar a cualquier lugar de la ciudad. He reunido ciertas pistas sobre ese señor de la caja. Ya sé dónde empezar. Tal vez descubra una forma de quitarme ese ojo, o bien descubrir qué debo hacer con él. Pero hasta ahora solo tengo algo claro. Mi vida se suspendió en el pasado. Yo defino el futuro. El alma ya no es mía. Esa visión concede el caos y mi mirada es letal.